nos encontramos o escuchamos, estamos hablando de algún problema en particular, muchos de nosotros, y vieron que por ahí hay situaciones que nos toca vivir y con otras personas, con otros, y a veces nosotros decimos, yo lo hubiese hecho de tal o cual manera, yo lo hubiese hecho de esta manera. No, ¿por qué reaccioné de esa manera? Yo tendría que haberlo hecho de otra manera, no tendría que haber reaccionado así. O pasa algo, una circunstancia, y le decimos al otro, no, vos tendrías que haber hecho esto, ¿cómo hiciste esto? No, vos tendrías que haberle dicho esto, tendrías que haber ayudado de esta forma. Y esto, hermanos, tal vez a veces es correcto a un nivel de una relación horizontal que nosotros tenemos entre hermanos o entre personas, así, uno a uno. Pero no es lo mismo en la relación que nosotros tenemos vertical con Dios. Recuerden que tenemos una relación horizontal entre hermanos, pero una relación vertical con Dios, con el Rey del universo. Entonces, nosotros no podemos decir, es un error que nosotros pensemos que Dios haga algo mal. Es un error opinar y decir, cuando Dios está obrando de otra manera, nosotros decir, yo si fuese Dios hubiese hecho esto. Yo si hubiese estado en ese lugar, yo hubiese hecho otra cosa. Pero es Dios obrando. Es Dios moviendo su creación. Por eso nosotros tenemos que pensar y poner nuestra mirada, ¿quién es Dios? En todo este tiempo, cuando estuvimos viendo la creación, Pepe nos estuvo exponiendo cómo Dios crea, cómo todo lo crea para su propia gloria. Ahora nosotros, al considerar la providencia divina, nos preguntamos, ¿hasta cuándo se involucra Dios en los asuntos de este mundo que Él creó? ¿Se preguntaron ustedes alguna vez todo lo que pasa en este mundo, todo lo que sucede? ¿Hasta dónde Dios está involucrado? ¿Hasta dónde Dios se involucra en su misma creación? Y podemos también definir la providencia en términos de relación con la creación. Y la creación también da existencia a las cosas. Cuando nosotros vimos cómo Dios creó una y otra cosa, vemos que ahí nace lo que Dios creó. Dios crea algo, forma algo. Pero ahora vamos a ver que en la providencia de Dios, eso que Él creó, Él se encarga de sostenerlo, de mantenerlo en su curso, de mantenerlo siempre moviéndose. No, Dios no es que crea una y otra cosa, sino que Él sustenta su creación. Él mantiene su creación, no la deja a la deriva. Hay una figura que Pepe usó del relojero. No es como un relojero que le da cuerda para que ande y anda hasta el momento que se pare. Sino que Él sostiene por su misma palabra todas las cosas. Él las sostiene, Él garantiza la continuidad de su existencia, como una realización de sus propios propósitos, Y desearía estar viendo juntos lo que la Escritura nos enseña sobre la providencia divina. Y es difícil, hermanos, hablar de temas. A mí me gusta exponer más un texto expositivamente como lo hacemos con Mateo. Venimos de corrido y ya sé que estoy en eso y seguimos en ese camino. Pero es bueno porque las doctrinas de las Escrituras, tanto de la creación, la providencia, como vimos del Espíritu Santo y las otras doctrinas, se sostienen con la palabra de Dios. Entonces lo único que hay que hacer es ver lo que Dios dice de esa doctrina, de lo que Dios dice de este pensamiento que tengo. Ahora estamos hablando de la providencia y hoy vamos a ver qué dice Dios acerca de la providencia. Tal vez una palabra nueva para algunos de ustedes, o algunos la conocen y no saben cómo es, y otros ya la reconocen y saben lo que es esta palabra o esta doctrina de la providencia. Y si hubiese querido escoger un texto de la providencia, hubiese escogido a Job. Leyendo a Job, yo encontré varias cosas y vi que él se encuentra con toda
con todos unos acontecimientos que le pasan que uno dice, es de película, no puede ser. Se le muere la esposa, se le mueren los hijos, pierde el ganado, pierde todas sus posesiones. Una noticia tras otra. Pero todo eso que a él le acontecía ya se había planificado en el cielo, sin que él lo supiera. Pero Job nunca maldijo a Dios. Job nunca le estuvo en contra de Dios. Aún su propia esposa le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, no puedo hacer eso, no lo puedo hacer. Hasta en ese momento Job retiene su integridad. Pero después, a lo largo de Job, él comienza a hacerle preguntas a Dios. Él comienza a hacerle preguntas. Vienen los amigos, le dice, ¿qué pecado hiciste que te vino todo esto? Aún los amigos estaban dudando y no sabían por qué le estaba pasando eso. Y era Dios que estaba manifestando su gloria. Y a partir del capítulo 38, es Dios que le dice a Job, bueno, ahora un momento, ceñite como un varón valiente, porque yo te voy a hablar y vos me vas a responder. Imagínense Dios diciéndole eso a este hombre, imagínense Dios exponiéndole, y a partir del capítulo 38 de Job, Dios le empieza a exponer todo lo que él hizo en su creación. ¿Cómo sostiene todas las cosas? Le pregunta Job, ¿estuviste tú en los tesoros de la nieve? ¿Conoces tú lo que yo formo arriba en los cielos? Pavada de preguntas, ¿no? ¿Quién puede responder eso? Job termina después diciendo que él ponía su mano sobre la boca para no seguir hablando. Y Job aún le da la gloria al Señor. Y después el Señor le recompensa, le restituye todo, aún más. Pero no me quiero extender ahí en Job. Yo creo que esto es de la providencia. Esto puede ser parte de la providencia, el tema de lo que le pasó a Job. Y es un buen libro para que ustedes lo puedan leer todo y ver Dios cómo obra en una persona como nosotros. Y esta es una lección que todo creyente debe aprender si desea llegar a ser un cristiano maduro y estable. Saber qué es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Muchas veces nuestras actitudes ante las dificultades de la vida revelan que consciente o inconscientemente estamos haciendo exigencias a Dios que no deberíamos hacerle. Que no deberíamos hacerle. Pero tal vez están las preguntas. Pero tal vez es por una falta de conocimiento de Dios. Cómo Dios obra de acuerdo a su poder, de acuerdo a lo que Él ya planeó y planificó de antemano soberanamente. Y hermanos, como hemos visto en la doctrina de la creación, que es Dios no solo el que creó el mundo en Génesis capítulo 1, sino también que Él lo sostiene. Dios lo crea, no lo deja a la deriva y Él sostiene este mundo, Él lo sostiene. Y la doctrina de la creación nos conduce por lógica a la doctrina de la providencia, a lo que es la providencia. Todas las canciones que hoy cantamos, todas tienen doctrina. Hoy ustedes cantaron doctrina y verdad que está en la Escritura. Y son afirmaciones de algo que Dios dice. Y es importante que conozcamos qué es la providencia del Señor, luego de haber visto la doctrina de la creación. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo los 2 domingos anteriores escuchaba el mensaje y veía cómo Dios sostiene y cómo Dios crea todas las cosas, yo realmente mi espíritu quería adorar al Señor. Quería adorar al Señor. El domingo pasado, en un momento cuando estaba exponiendo Pepe y hablaba acerca de cómo es el Señor, que Él crea todas las cosas para su gloria, las hace con un fin, con un propósito. En un momento daban ganas de decir, paremos y adoremos al Señor. Cantémosle a Él. Él es digno, porque Él es digno, como hoy cantamos, Él es digno. Y hay ciertos motivos por los que prestar atención especial a esta doctrina. Y permítanme dar algunas razones. La providencia de Dios, hoy hablar de este tema, no es algo que está en la Confesión de Fe de 1689, sino que el mundo que vivimos hoy necesita
conocer la providencia de Dios. Nosotros necesitamos conocer cómo Dios provee para este mundo y para este siglo en particular. Necesitamos conocer especialmente el estado del mundo durante este último siglo hasta ahora. Y la doctrina de la providencia es, para algunos, es una piedra de tropiezo, porque algunos no pueden concebir que Dios permita ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes se han encontrado con algunos que les dicen, vos sos cristiano, yo no creo en nada. Yo no puedo entender cómo Dios permite las guerras, cómo Dios permite los tsunamis, los maremotos, los terremotos. ¿Cómo Dios permite todas esas cosas? ¿Cómo Dios permite los asesinatos? Y yo creo que ahí es donde está la providencia de Dios. Ahí es donde está la mano de Dios haciendo que todo ocurra por una causa y por un propósito. Y en todo Él se va a llevar la gloria. En todo Él se va a llevar la gloria. Pero fíjense cómo piensa el mundo. Cuando le ocurre algo que no saben cómo les ocurrió, dice, no, me pasó esto, la verdad que zafé de milagro. No sé cómo pasó. Un accidente, lo que sea. Providencialmente, tal vez iban en un vehículo y en una maniobra, en un momento de lucidez, salvaron ese momento. Y dicen, no, la verdad que gracias a Dios me salvé. Tal vez es el mismo que cuestiona por qué las guerras y por qué ahora dice que en un momento de lucidez Él salva ese momento. Y ese momento Él fue salvado, Él y su familia, por la providencia de Dios. Por el mismo Dios que sostiene todas las cosas, que da curso a todo. Dios le ha salvado de que no muera, aún siendo un impío que está en contra de Dios, que está en contra del Señor. Pero quisiera estar viendo también, cuando hable de algunos elementos de la providencia, yo creo que lo tenemos que ver también con respecto a la oración. Esto nos va a llevar también a saber cómo orar. Porque cuando conocemos estas doctrinas de la providencia, por ejemplo, vamos a saber cómo Dios se mueve y cómo Dios hace todas las cosas. Cómo Dios moviliza todas las cosas y sostiene todas las cosas. Y esta doctrina de la providencia la podemos ver también en momentos de la oración. Y hermanos, déjenme decirle algo sobre este tema que es muy importante. Es una de las doctrinas más difíciles de explicar. Es la más difícil. Por eso yo quiero separar esta doctrina. Si uno se entra más en esta doctrina, realmente puede ir por muchos lados, pero quiero centrarme en aquellas cosas que puedo ver que Dios me ayuda en mi caminar cristiano para considerar esta doctrina de la providencia de Dios, que me ayuda para mi vida práctica y que me ayuda para poder entender cómo Dios se mueve, cómo Dios obra de acuerdo a lo que Él ya ha creado. Y quiero separarlo en 3 temas en particular: cómo Dios preserva su creación por medio de la providencia, cómo es el Señor el que coopera en este andamiaje que Él armó, y en su creación cómo Él hace que todas las cosas existan y se pongan en movimiento. Y en tercer lugar, quiero ver el gobierno de Dios, cómo Él es el Señor de todo, cómo Él gobierna en todo este mundo. No solo este mundo, lo que conocemos, sino aquellas cosas que nunca hemos visto. Dios sostiene todas las cosas y Dios sostiene todas las cosas para su propia gloria. Pero ¿qué es la providencia? ¿Qué es la providencia? Muchos de ustedes han escuchado, yo me acuerdo de un pueblito cerca de Santa Fe que se llama Providencia. No sé si su fundador le puso Providencia por la providencia de Dios, pero según dicen que le pusieron Providencia porque llegó el tren a ese lugar y llegaban todos los víveres y ahí le llamaron Providencia al pueblo ese. O hay cerca de Chile, creo también, un pueblito que se llama, una ciudad, Providencia.
pero yo quiero ver lo que dice en el sumario de doctrina cristiana un autor, que es Berkhof. Él lo define de esta manera, lo que es providencia. Se define como aquella operación divina por la cual Dios cuida de todas sus criaturas, manifiesta su actividad en todo lo que ocurre en el mundo y dirige todas las cosas hacia un fin predeterminado. Eso es lo que es la providencia. Eso es lo que Dios hace. Es Dios el que define como aquella operación divina por la cual Dios cuida de todas sus criaturas, manifiesta su actividad en todo lo que ocurre en el mundo y dirige todas las cosas hacia un fin predeterminado. Hermanos, si Dios creó este mundo y creer que este mundo no va a tener un final es algo que no tiene lógica. Si Dios creó este mundo un día va a tener un final. Y Dios ya lo estableció. Dios ya puso los límites. Y nosotros ahora estamos dentro de este mundo que Él creó. Por eso es necesario conocer lo que Dios, cómo Dios sostiene todas las cosas. Y entonces quiero resaltar esta doctrina con la unidad de pensamiento que la providencia divina el Señor la preserva, hay una cooperación de Él y un gobierno. Vamos a ver en primer lugar la preservación divina. La preservación divina. La preservación divina consiste en la obra continua de Dios por medio de la cual Dios sustenta todas las cosas. Dios sustenta todas las cosas. Dios les da vida y Dios hace que se mantengan, que se mantengan. La preservación parte de la suposición de que el mundo existe aparte de Dios y que al mismo tiempo depende esa creación para su continua existencia de Dios. El mundo no se sostiene por sí mismo. Si bien hay efectos de la naturaleza que son, Dios ya los creó y lo estableció de esa manera, Dios dijo que el sol salga por un lado y se ponga por otro, eso no es algo que la naturaleza lo hace por su cuenta, es Dios el que establece todos los patrones, es Dios el creador y es Dios el que le pone los límites. Cuando Dios creó la tierra, dice que Dios le puso límite al mar. Él dice que le dijo al mar, hasta acá llegás. Y el mar no sobrepasa, salvo en esos hechos sobrenaturales que se llaman de la naturaleza, pero también lo vamos a ver, es un efecto también de la creación de Dios. Dios mantiene la existencia de todo. Si Dios creó algo, Él lo mantiene vivo. Él lo mantiene vivo. Él sustenta todas las cosas y estas cosas también siguen existiendo como resultado de un ejercicio eficaz y continuado de su poder divino. ¿Qué seguridad nos tiene que comenzar a dar la providencia de Dios? Porque Dios crea algo y ahora que se sostenga sola. Creo los pajaritos y que ahora ellos se provean solos y que ellos se sustenten solos. No hay ningún pajarito que caiga a tierra que Él no sepa. Nos crea a nosotros. Bueno, ahora arreglate las olas. Hermanos, no hay ningún pelo que cambie de color que Él no lo sepa. Él sustenta todas las cosas. Él crea todas las cosas. Y si nosotros podemos hacer ese aire que respiramos, es la provisión de Él en su creación. Dios en un instante puede quitar el aire de este mundo, pero esto también es de Él. Y por eso hay que darle gloria a Él por cada acto de su creación. Y que Él lo sigue sosteniendo y que Él lo mantiene. Vamos a ver ahí algunos pasajes. Acompáñenme al Salmo 63. Versículo 8, acerca de cómo Dios preserva todas las cosas. Salmo 63, 8, dice, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. A ti, dice el salmista, a ti se aferra mi alma,
Tu diestra me sostiene. ¿Qué estaba haciendo Dios? Sosteniendo a este hombre, sosteniéndolo. Hermanos, el mundo está sostenido, no está parado en un palo. El mundo gira y es sostenido y es puesto a una distancia del Sol, de distintos planetas, de distintas atmósferas que nos podrían congelar o nos podrían quemar por completo. Dios se encargó de poner este mundo, su mundo, para que habite su creación, para que le dé la gloria a Él. En un lugar preciso y adecuado para que podamos vivir. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Él sostiene todas las cosas. Cuando usa esta palabra sostiene, es como sostiene al mundo. Ahora acá el salmista está diciendo, Él me sostiene. Yo no estoy parado sobre mis pies porque hay un suelo que me contiene. Él me está sosteniendo. Él es el que preserva mi vida. Él es el que me está dando esa preservación. En Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tal vez algunos pueden anotar los textos. Yo quiero ir tocando no muchos textos, pero para apoyar esto, y después lo pueden buscar en su casa para seguir meditando esto. Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Cuando salimos a ver la luna, ayer había una luna hermosa, la miré varias veces, me encanta mirar la luna, no me hago el poeta y escribo un poema, no, la miro nomás, y a veces la miramos con Efra con el telescopio, y veo cómo Dios puso en su lugar esa lumbrera tan perfectamente para que en la tierra sucedan naturalmente cosas que van originando un movimiento, y me lleva a adorarlo al Señor, me lleva a darle la gloria a Él. Y uno puede decir las estrellas, y acá le estaba diciendo, dice, tú hiciste los cielos, tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. La creación adora a Dios. En el Nuevo Testamento podemos encontrar algo también, ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 28. Esto es la providencia de Dios, hermanos. Hechos 17, 28, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. ¿Esto es real en mi vida, en tu vida? ¿Es real en nosotros que en Él vivimos, nos movemos y existimos? Yo puedo decir esto hoy de Dios, presentarme delante de Dios y decir, Señor, gracias porque en ti yo vivo, me muevo y existo. Esta es la providencia de Dios. Es por Él, es por Él. Y es lo que nosotros tenemos que recordar una y otra vez. En Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses, un poquitito más adelante de cartas de Pablo a los colosenses. Colosenses 1, 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Todas las cosas permanecen. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense cómo
Él preserva su creación, cómo Él cuida de todas las cosas, cómo esta obra continua de Dios permanece día a día, momento tras momento, segundo tras segundo. Hoy estamos acá leyendo la Escritura, estamos sentados adorando a Dios, estamos en este lugar y Dios sigue trabajando, sigue sosteniendo nuestras vidas. Él sigue sosteniendo su palabra. Esta palabra que nosotros estamos leyendo va a ser un impacto en el alma de ustedes, porque Él dijo que su palabra tiene poder y Él sostiene su palabra. Él sostiene su palabra. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Déjenme hacer una aclaración acá. ¿Por qué está hablando de Cristo? ¿Se acuerdan cuando los discípulos se van al mar a pescar? Se levanta una tempestad y ellos empezaron a temer. ¿Y Jesús qué hacía? Estaba durmiendo, estaba descansando. Cuando Jesús se levanta, Él, ¿qué le dice a la tormenta? Él se dirige y le dice, calla, enmudece. Y al instante dice que quedó todo quieto. Jesús hace lo mismo que Dios. Por eso Jesús es Dios. Porque no hay nadie en este mundo que pueda decirle a una tormenta, calla, enmudece. Todo comienza progresivamente, naturalmente. Una tormenta comienza a quietarse, poco viento, el agua ya no es tanto, no hay olas y comienza de a poquito a serenarse hasta que queda tal vez un mar planchado, como decimos. Pero el único que tiene poder para que en el mismo instante que dice la palabra se haga una serenidad completa es Dios. Bueno, Jesús era Dios. Por eso cuando Jesús dice, calla, enmudece, al instante el mar se planchó. Porque Él tiene poder. Porque Él sostiene todas las cosas. Porque Él es el dueño y Él es el creador y el rey y el soberano. Él es el Señor. Por eso la preservación divina nos lleva a ver que Él sostiene todas las cosas. Él las sostiene, Él continúa obrando por medio de aquellas cosas y sustentando las que Él creó. En segundo lugar, la cooperación divina. ¿Cómo es la cooperación divina? Y se puede definir como la obra de Dios por medio de la cual Dios colabora con todas sus criaturas y las hace actuar precisamente como actúan. Precisamente como actúan. Esto significa que hay causas reales en el mundo, tales como la fuerza de la naturaleza y la voluntad del ser humano, pero que estas causas no obran independientemente de Dios. No es, miren qué fuerza que tiene el viento, miren el poder de la naturaleza. Esas cosas no obran independientemente de Dios. Es Dios el que hace todas las cosas. Es Dios el que obra con un propósito, siempre. Dios está cooperando en esos momentos que ocurren las cosas. Dios opera en cada acto de sus criaturas, no solo en sus actos buenos, sino también en los malos. Él las estimula a que actúen, las acompañan en sus actos en cada momento y hace que dichos actos se logren. Hoy, hace poco vimos la terrible noticia de un hombre carnicero que mató a un ladrón. Y ese hombre obró de acuerdo a lo que él tiene en su corazón, pero el ladrón también obró de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Se encontraron en un momento de la historia. ¿Y qué ocurrió? Hoy ya pasó, ¿no? Pero se tuvo que presentar delante de Dios. El ladrón que murió se tuvo que presentar delante de Dios. Ya le llegó
su fin. Sus hechos criminales, dijo Dios, llegaron hasta acá. Hoy tu vida se va a terminar. Pero ¿cómo Dios hace que todo eso ocurra? Tal vez por medio de otra persona impía, por medio de este hombre que quiso tomar venganza por mano propia. ¿Fue correcto el acto que hizo? Él mató a un semejante. No fue correcto. Por eso, hermanos, cuando ocurre cada hecho, son movilizados, porque Dios ya establece las causas desde el principio. Dios ya establece las causas desde el principio. Por eso es Dios mismo el que hace que todas las cosas ocurran y que se ponga fin a una cierta, en este caso, a una cierta persona en un tiempo determinado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese pasaje que leyó Pepe del rey que se quiso cubrir? Se puso una armadura, se vistió como si no fuese el rey, y un guerrero lanzó la flecha al aire y le dio entre medio de la armadura. Es Dios guiando todas las cosas. Por eso Él las estimula a que actúen. Él acompaña en sus actos en cada momento y hace que esos actos se logren. Y debemos rechazar la idea de que Dios y el ser humano comparten partes iguales de trabajo, ya que Dios seguirá siempre siendo la causa primera, sin la cual el ser humano no puede hacer nada. Entonces nosotros debemos también rechazar la noción de que ambos se reparten el trabajo, haciendo Dios una parte y el ser humano otra. Dios hace una parte y el ser humano otra. La acción que se realiza es una totalidad, una obra de Dios y también una obra del ser humano. Es una obra de Dios y es una obra del ser humano. Pero el fin principal que hace que ocurran todas las cosas es Dios. Es Dios. Por ejemplo, miren la fuerza de la naturaleza. Miren la sudestada que hubo en Mar del Plata y en otro lado y arrastró un montón de cosas. Y ahí nosotros tenemos que ver que no es la naturaleza, como si la naturaleza fuera independiente de Dios. No es independiente de Dios. Dios la sostiene. Dios las creó y Dios le dio el curso y le da vida y hace que todas las cosas ocurran. Dios está en relación directa con ellas y las utiliza, ordena y maneja. Así que sostenemos las dos ideas al mismo tiempo. La realidad de las causas segundas, pero su dependencia de Dios y su control de ellas. Sabemos que la naturaleza tiene poder para arrasar con una ciudad, la causa segunda, pero Dios es la causa primera. Dios es el creador, Dios es el que le da vida y la sostiene y les da fuerza para que ocurra eso. Por eso no podemos separar estas dos cosas, no las podemos separar. Sin embargo, se debe concebir también esto de tal manera que cada vez que Dios coopera con el ser humano, la responsabilidad por la acción permanece en la criatura moral. Ese hombre que mató a ese ladrón no puede decir, yo hice justicia de Dios. No, es pecado lo que hizo. Él es culpable delante de Dios de ser un asesino. Y eso es como Dios lo establece. Que Dios haya dicho al fin de ese ladrón, hoy termina tus días, no quita que lo exima de culpa a aquel que le sacó la vida. No, sigue siendo culpable. Actúa de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. Entonces se debe mantener esto a pesar del hecho de que nosotros no podemos explicar plenamente la verdad del asunto. Es decir, que la acción colaboradora de Dios no se responsabiliza por la maldad del hombre. Si Dios colabora, Dios permite eso, pero Dios no es cómplice de eso. Dios no es un asesino. Dios obra en justicia.
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La Escritura enseña plenamente que Dios obra en toda la creación y en todas las criaturas. Fíjense ahí en Génesis 45:5, Génesis capítulo 45, versículo 5. Dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Fíjense, hermanos, que este era José con sus hermanos, llegando al final de lo que le había ocurrido. Sus hermanos obraron mal, sus hermanos lo querían matar, eso está mal, pero el plan de Dios era que Él iba a preservar su pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Utilizó un plan malvado de sus hermanos para que se llevara a cabo sus propósitos. Y entonces, en el último momento, José, cuando se encuentra con ellos, les dice: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y para preservar la vida de muchos. Eso es Génesis capítulo 50, versículo 20. Lo mismo pasó con Jesús. A Jesús lo entregan por manos de impíos. Jesús es crucificado. Jesús es juzgado de una forma que no era la correcta. Todo se hizo mal, hermanos. Si ustedes creen que la justicia hoy es pésima, cuando lo juzgaron a Jesús, todo se hizo mal. Peor que si hubiese estado ahora. Se hizo de noche, no se llamó a los que se tenía que llamar, no se expuso delante de testigos, nada. Pero fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, el que vosotros entregasteis y repudiaste en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Esto es Hechos capítulo 3. Me parece, no lo chequeé ahí, pero creo que es Pedro dando el discurso. Hechos capítulo 3, versículo 13, sí, es ahí. Le está diciendo: es ese Jesús el que ustedes entregasteis y repudiasteis. El hecho estaba muy mal, pero era necesario que pase eso. Era necesario para que nosotros podamos tener vida, para que estas personas pudieran tener vida por medio de Cristo. Bien, hasta acá vimos cómo Dios preserva su creación, cómo Dios coopera en todo lo que acontece en este mundo, todo lo que sucede en este mundo, cómo Él hace cada obra, cómo Él la sostiene. Y en esto vamos a ver en último lugar el gobierno divino. El gobierno divino. ¿En qué consiste el gobierno divino? Y consiste en la actividad continua de Dios, por la cual rige todas las cosas, de tal manera que cumplan el propósito de su existencia. De tal manera que cumplan el propósito de su existencia. Todo el Antiguo Testamento como el Nuevo nos enseñan que Dios es el Rey del universo, que Él gobierna todo por su benevolencia, porque Dios es un Dios bueno, justo y soberano. La noción de que nosotros podemos creer que esto no ocurre, que esto no sucede, que Dios gobierna sobre todo, queda derribada cuando leemos ahí en Mateo 6:33, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es su reino y es su justicia. Por eso nosotros lo buscamos a Él, por eso nosotros tenemos que acudir a Él, por eso nosotros creemos que Él sostiene todo y que Él es el gobernador de todas las cosas. Él rige, en su gobierno Él rige todas las cosas. También ahí en Apocalipsis capítulo 19 versículo 6
Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decían, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Él es el Rey, Él es el Señor. Aún ahí, Juan, teniendo esta visión, él declaraba esto, Él es el Dios Todopoderoso y Él reina. Y hay una finalidad de la creación y un propósito. O sea, Él crea y hay un propósito y es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene? Todo lleva al propósito que Dios tiene para lo que Él quiere hacer. Dios hace todas las cosas por un propósito. Dios hace todas las cosas por un propósito. Dios adapta su gobierno de acuerdo a la naturaleza de las criaturas que Él rige. El gobierno que Dios ejerce sobre el mundo físico es diferente al que ejerce sobre el mundo espiritual. Este gobierno es universal. Ahí en el Salmo capítulo 103, versículo 19, Salmo 103, 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Él es el que rige todo. Por eso, hermanos, qué error es decir, yo declaro, yo decreto, yo decreto esto para este tiempo. Decretalo si te llaman a ser parte del gobierno en turno. Pero a Dios no le tenés que decretar nada. Él es el soberano. Él es el que decreta. Él es el que tiene poder. Él es el que ha establecido su trono en los cielos y su reino dice que domina sobre todo. Él es Él sobre todas las criaturas, sobre este mundo, sobre los tiempos. Él es el Señor. Esto es impresionante, la declaración de este hombre que hace de Dios y está revelado en la Escritura. Vayan ahí a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. Habla de Nabucodonosor. Él se había querido levantar en soberbia. Él había dicho, miren todo lo que hice. Miren todo lo que yo creé, lo que hice. Y él empezó a enorgullecerse. Y después Dios lo rebaja en ese momento y lo hace andar como una bestia del campo. Si después leen Daniel, dice que él andaba como un animal, en 4 patas, le habían crecido pelos. El rocío de la mañana lo mojaba. Pero en un momento él recupera la razón y él dice, pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Andaba como un animal, hermanos, sin razón. Pero ahora Dios le devuelve la razón y dice esto, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué has hecho? ¿Notan las palabras fuertes que hay ahí en esos 2 versículos? Dominio, reino, su voluntad. Son palabras que deberían estar subrayadas en nuestras Biblias. Es de Él. Es de Él. Sin embargo, también se refiere a lo particular, a las cosas que suceden. Todo está bajo el control divino. Las cosas aún más insignificantes. De la creación Dios tiene dominio sobre todo. Uno dice, pero Dios de estas cosas no se ocupa. De estas cosas pequeñitas, Dios no me va a escuchar. Si Dios, no sé, los chicos que están acá, que vieron los atributos de Dios, los niños que están acá, que vieron los atributos de Dios. A ver, quiero que me respondan. Niños que vieron los atributos de Dios. Dios
se ocupa de este mundo, ¿sí? Dios cuida de este mundo, de lo grande y de lo más chiquitito. Sí, sí, Dios lo cuida. Jesús lo declara ahí en Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. Dios cuida su creación. Dice Mateo 10, del 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? ¿Qué? ¿2 pajarillos? Señor, hay un mundo que está pasando un montón de cosas y sale con esto. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Es precioso nuestro Dios. Él cuida de todo, de cada detalle, hermanos. Confiemos en el Señor. Él cuida de cada detalle, aun los que yo creo que Él pasa por alto. Él los cuida. Y si yo conozco esta doctrina de la providencia, cuando ore, voy a decir, Señor, vos cuidás de cada detalle. Ayúdame con esto que parece insignificante. Ayúdame, Señor. Ayúdame con este dolor de muela. No lo digo por el hermano Ariel, que dolía la muela. Ayúdame. Pero no se ocupa de una muela. Sí, sí, Él cuida todos los detalles. Spurgeon decía en su diario que él sufría una enfermedad, la gota, y había momentos que eran insoportables. Y momentos, una noche no podía descansar, y él dijo, acudí a Dios como un niño acude a su padre. Señor, no puedo dormir, me duele muchísimo. Por favor, Señor, ayúdame, ayúdame. Y dice que al instante que dijo eso, él quedó dormido como un niño. Y a la mañana siguiente se levantó y dijo, Abba Padre, papá, papito. Porque es su Dios, es el Dios de aquellos que Él llamó para su gloria y que Él se ocupa de cada detalle. Y ahí en Mateo capítulo 10, versículo 30, dice, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿No tiene nada que hacer Dios? ¿Se pone a contar los cabellos de la cabeza? Hermanos, eso muestra el cuidado de las cosas ínfimas que tiene Dios de nosotros. Un Dios tan bueno, un Dios que gobierna sobre todo. En Proverbios capítulo 16, versículo 33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Del Señor viene toda decisión. Y podemos seguir con otros pasajes. Ustedes también lo pueden ver. Pero yo creo que cuando cantamos el Salmo 97.1, ¿se acuerdan? Que lo cantábamos, hace mucho que no lo cantamos. Él es el Rey del universo, Él es el Señor de señores. Dice, Jehová reina, regocíjense la tierra, alégrense las muchas costas. Jehová reina, hermanos, Jehová reina, hoy Jehová reina. Dios reina, confiemos en esto, Él reina. Y quiero tocar en este último punto del gobierno divino, dentro de esto también, lo que sucede con los milagros y la providencia especial de Dios. Y entre la providencia especial de Dios también, cuando ocurren los milagros, Dios obra a través de las causas secundarias y las emplea de una manera extraordinaria. Quiero citar a un autor, MacPherson, es un pastor, teólogo, dice, un milagro es algo que se hace sin recurrir a medios comunes de producción. Es un resultado que se logra directamente de la primera causa, o sea, Dios, sin la mediación, por lo menos en forma natural, de causas secundarias. Y a veces, hermanos, ¿por qué hablar esto? Porque a veces nos metemos en problemas. Cuando nosotros creemos que con esta cuestión de los milagros, porque pensamos que un milagro es contrario a la naturaleza. Y no es contrario a la naturaleza un milagro. Un milagro obra Dios siguiendo el orden de su naturaleza. Dios obra, por eso es completamente erróneo, y es erróneo porque su idea de la naturaleza
cuando creemos esto es errónea. Necesitamos conocer por qué ocurren todas las cosas por las cuales Dios las sostiene y las crea. Y hemos olvidado que Dios obra en la naturaleza. Simplemente se trata de que Dios tiene dos formas distintas de obrar. Generalmente consigue sus propósitos por medio de las causas segundas, pero a veces lo hace directamente. Si yo tengo un dolor de cabeza, sé que me puedo tomar una vallaspirina y se me va a pasar. La causa segunda. ¿Se me pasa el dolor de cabeza? Sí. ¿Dios obró en mi vida? Sí, Dios obró. ¿Tuvo poder esa pastillita chiquitita para hacerlo? No, es Dios obrando. Pero Dios utiliza. Dios está en todo lugar. Aún en ese medicamento, adentro de ese medicamento, Dios está. No hay ningún lugar que Dios no esté y no pueda estar y no pueda ocupar. Ahora, si yo no tengo una vallaspirina a mano, yo digo, Señor, tengo un dolor de cabeza que se me parte. Y entonces me acuesto a dormir, me levanto y se me pasa el dolor de cabeza. ¿Dios obró? Sí, Dios obró. ¿Qué fue? ¿Qué es lo primero? ¿Que yo me acosté a dormir, tuve sabiduría, una revelación especial de eso? No. Dios obra naturalmente. Mi naturaleza, hay algo que necesita que sea o descansar, o sea que hay algo que me duele la cabeza. O como cuando hay fiebre. Hay fiebre, hay que bajar la temperatura. ¿Pero por qué hay fiebre? Porque hay algo que estoy incubando. Entonces, en todo esto es Dios el creador de todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. Él es la causa primaria. Cuando yo oro y termino de orar y se me va el toque, el dolor de cabeza, eso es un milagro. Pero Dios obró. Dios no forzó su naturaleza, ni pasó encima de yo como creación y todos los conductos que van hacia mi cabeza, mis venas, mis arterias, mi sangre. Él obró milagrosamente. Por eso no es algo que va en contra de la naturaleza. Dios sigue obrando en cada paso, pero obrando de formas distintas. Lo que distingue a los milagros de los acontecimientos comunes es que Dios los produce por medio de su poder sobrenatural. Es decir, que no acontecen en la forma usual, por medio de causas secundarias que operan de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Por esto, hermanos, no significa que Él no pueda apartarse a veces del orden establecido y producir efectos extraordinarios. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer por medio de un simple acto de su voluntad y hacerlo sin violar el orden de la naturaleza. El pueblo de Dios está frente a un mar, el faraón lo persigue, Dios hace una obra extraordinaria, el mar se abre. Dios violó el orden de la naturaleza. Algunos dicen, no, porque en ese tiempo sopló un viento fuerte, las coordenadas dieron y en esa época, y los científicos sacaron fecha y dijeron, puede haber sido que se haya abierto el mar. Y no es así. Dios obra en su naturaleza y hace que puedan ocurrir cosas extraordinarias, sin violar su propio orden, sin forzar su propio orden de la naturaleza. Y dice que el pueblo de Dios pasó en seco. Dios obró milagrosamente. Dios obró milagrosamente. Incluso el ser humano puede oponerse a las leyes de la naturaleza sin perturbarlas. Si yo digo, me voy a subir arriba de este techo y me voy a tirar, y me voy a caer y me voy a quebrar un pie, porque yo hago lo que quiero. ¿Yo estoy haciendo lo que quiero? No. La ley de la naturaleza dice que si me tiro, todo cuerpo tiende a ir hacia abajo. Y sí, me voy a ir hacia abajo y tal vez no me quiebre un pie, me quiebre el pie, el brazo y me rompa todo. Entonces, ¿violo la naturaleza de Dios? No. Estoy cumpliendo algo que Él ya estableció. Que Él ya estableció. Él mismo. Por eso, y si el ser humano es capaz de hacer
esto de hacer estas cosas naturalmente, Dios definitivamente es más poderoso. Él puede hacer todo lo que Él quiere. Él puede obrar milagros extraordinarios sin violar su creación. ¿Qué podemos sacar en conclusión, hermanos, de esta doctrina? Es necesario que Dios levante por completo el telón de la providencia para que podamos confiar en Él. Si vimos todos estos pasajes, si vimos cómo Dios preserva su creación, cómo Él hace que sucedan todas las cosas y cómo Él gobierna todas las cosas, entonces nosotros tenemos que confiar en Él, que Él es nuestro proveedor, que Él me va a proveer aún en lo más insignificante, que Él es un Dios soberano, ese mismo Dios que creó el universo y que gobierna todas las cosas con su poder. Hermanos, es el mismo Dios en cuya mano está tu vida. Él te sostiene. Él dice que te sostiene. Y Él te va a sostener. Esa es la providencia de Dios. Y muchos de ustedes lo están viviendo y lo han vivido, lo van a vivir. Necesitamos confiar en la providencia del Señor. Para cada cosa. Aún los niños cuando oran, ellos deben confiar en la providencia de Dios, que Dios no va a hacer algo que no sea la voluntad de Él, que no sea la voluntad de Dios. Dios va a obrar de acuerdo a la voluntad. Hoy escuchaba la historia de Agar e Ismael. Ismael Dios lo tenía que preservar, inclusive iba a ser un pueblo que iba a perseguir al pueblo de Dios. Pero Agar se encuentra muriendo de sed en el desierto. Y Agar deja al niño en un lugar porque ella no quería ver cómo su hijo moría de sed. No iba a tolerar eso. Y lo abandona. Y Agar se va a otro lugar a morir. ¿Qué hace Dios? El niño empieza a llorar y a llamar a su madre por ayuda. Dios escucha esa oración. Y Dios le responde con agua. Aún siendo alguien que después iba a perseguir al pueblo de Dios, era necesario preservarlo. Y Dios en su providencia le dio un alimento necesario para todo ser humano para que él viva. Por el clamor de ese niño vivió él y su madre. Ese es el Dios proveedor. Ese es el Dios que nos provee. Por eso debemos confiar en Él. Por eso nosotros tenemos que ir a Él en oración y decir, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes, Señor, que estoy necesitando en este tiempo. Si es tu voluntad, hazlo, Señor. No decretamos, no declaramos que sea la voluntad de Dios simplemente. El Señor te escucha, hermano. El Señor te escucha. Escucha tu oración. Escucha tu oración en secreto. Tal vez yo no sé que estás necesitando algo hoy. No sé si estás necesitando plata, si estás necesitando salud, si estás necesitando trabajo. No lo sé, pero Dios lo sabe. Y si hay alguien que en tu oración vos estás orando por algo, así sea material, y Dios mueve a alguien para que te dé algo sin saberlo, ahí estás viendo la provisión de Dios. Ahí estás viendo la providencia de Dios. Te la está acercando porque Él te conoce. Y porque Él tiene cuidado de su creación. Y porque Él sostiene y nos sostiene en todas las cosas. Dice la confesión de fe al final de la providencia, dice, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Él nos cuida, Él nos va a cuidar. No desmayemos, confiemos. Él nos va a cuidar desde que nos llamó hasta que estemos con Él. Que esta doctrina de la providencia pueda alentar nuestros corazones y confiar en el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por abrir tu palabra. Hay tanto para hablar acerca de la providencia. No queremos
divagar en cuestiones necias, sino, Señor, queremos ver cómo tú eres un Dios que preserva su creación y que cuida su creación. Y como decíamos recién, cuidas la iglesia y la sostiene. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a confiar en ti. Señor, que esto nos lleve a doblar nuestras rodillas cada día y orar y conocerte más y exponer nuestras causas delante tuyo, Señor, sin que tal vez nadie las conozca. Señor, tú eres nuestro proveedor y el que nos sostiene en todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner la mira en ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Y así como nos enseñas en la vida de José, cuando él pensó que se iba a morir, tú habías planeado, sus hermanos lo odiaban y lo veían de lejos y aún lo criticaban de lejos. Señor, vos ya estabas preparando todo un acto para librar a un pueblo por mano de tu siervo. Ayúdanos a confiar, Señor, y a verte a ti en esta providencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.